Organización Oasis de Vida presenta Celebración Dominical, un tiempo para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Bienvenidos a nuestra transmisión. Señor, si tiene algo que decirle a su hermano en esta mañana, dígale. Si tiene un pellizquito que darle, hágalo, ¿verdad? Para que no haya nada que pueda interrumpir lo que el Señor quiere transmitir en esta mañana. Amén. Venimos siempre no solamente a dar adoración al Señor, sino también a recibir. Amén. Para poder crecer, para poder madurar, para poder ser mejores personas, mejores cristianos. Amén. Entonces vamos a tratar de tener el mayor orden posible y la mayor reverencia a la palabra del Señor en esta mañana. Amén. Vamos a ubicarnos en el libro de Lucas. Lucas 5. Lucas capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 27. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Lucas, capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 37. Y dice así: ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo habrá a reventar los odres. Se derrama el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Amén. En esta mañana voy a hablarle específicamente como tema del odre. Amén. Y como título, vino nuevo. Ya que principalmente los odres se preparaban para guardar el vino nuevo. Amén. Entonces, vamos a leer un poquito más, ¿verdad? Vamos a leer desde el versículo 37 al 39, donde aquí, si usted me sigue allí en la lectura, el Señor está hablando un poco de lo que eran los odres, ¿verdad? Pero antes de llegar a esa conversación, los fariseos comenzaron a hacerle preguntas al Señor sobre por qué los discípulos de Juan ayunaban y los discípulos de Jesús no lo hacían, y aún hasta los discípulos de los fariseos, ¿verdad? Y comenzaron a cuestionar o a coartar un poco la libertad de Jesús, de cómo Él hacía las cosas. Y Él les respondió: bueno, pero lo que tienen al esposo presente no tienen por qué hacer ayuno. Llegará el día que cuando el esposo les sea quitado, pues ellos tendrán que hacerlo. Pero hoy no, porque tienen al esposo presente, que era Él. Amén.
Entonces Jesús vino, hermano, a este mundo a romper esquemas, a romper normas y a romper moldes. Amén. Y lo que estaban haciendo en este momento los fariseos y los escribas, estaban tratando de cortar la libertad de Jesús. ¿Debido a qué? A que ellos tenían ideas preconcebidas. Ellos tenían prejuicios de cómo y con quiénes había que relacionarse. Por eso el Señor les contestaba de esta manera. Los religiosos de ese tiempo estaban pendientes siempre de lo que Jesús hacía. Y siempre venían a intervenir en lo que Él hacía, porque ellos estaban acostumbrados a controlar a las personas, a decirle con quiénes y cómo tenían que relacionarse. Amén. Por eso Jesús dijo en algún momento: yo vine para buscar ¿a quién? ¿Quiénes son los que necesitan la medicina? Yo vine a buscar al que se había perdido. Yo vine a buscar a los enfermos. ¿Verdad que sí? Entonces los fariseos estaban tratando, ¿verdad?, de hacer prejuicios de cómo y quiénes habían que relacionarse. Y es por eso que no le gustó que Jesús se relacionara con los publicanos. Porque Jesús vino a romper estructuras, vino a romper moldes. Ya habían cosas que había que hacerse, que eran rituales, habían prácticas, y si no se hacía de esa manera, ¿verdad?, quien lo hacía de otra manera era juzgado y criticado. Y precisamente el Señor vino al mundo a cambiar estructuras y a cambiar esquemas. Por eso chocaba tanto con los religiosos, por eso era que chocaba tanto con los fariseos, con los escribas, que era gente religiosa, aparentemente piadosa, pero cuando Jesús comenzó a hacer lo que Él tenía que hacer, chocó con ellos. Amén. Aplaude al Señor. Otra cosa que comenzaron a hacer los fariseos era hacer comparaciones entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Señor, los discípulos de Juan ayunan, hacen esto, ¿y por qué tus discípulos no? Que es otra cosa que hace la religión, o que hacían estos religiosos en el tiempo de Jesús. Siempre entraban en comparaciones. Y en este momento estaban comparando a los discípulos de Juan con los discípulos de Jesús. ¿Por qué ellos hacen esto y ustedes no? Y eso es muy común hoy en día, ¿sabe? Que entremos en compararnos los unos a los otros. De por qué tú haces esto y estos no. Aplaude al Señor. Entonces el legalismo siempre está tratando de controlar la vida de los demás y de someter a las personas a normas y a patrones humanos. Eso es lo que hace el legalismo, ¿sabe? Eso es lo que hace la religión. Someter a personas a normas y estructuras humanas. Pero el Señor resulta que vino a cambiar esos esquemas. Y dicen las bienaventuranzas: escuchaste que fue dicho, dijo, ojo por ojo y diente por diente. Era un esquema, era una estructura, era un pensamiento. Pero yo digo, también dijo, escuchaste que tienes que amar a los que te aman, pero tienes que odiar a tus enemigos. Pero yo digo que tienes que ahora amar a tus enemigos. Vino a cambiar estructuras. Amén. Vino a cambiar esquemas que Él mismo en algún momento determinado a través del Padre funcionó para un momento, lo estableció en un momento, pero ahora hay un nuevo pacto que Dios vino a romper esquemas, no para que fuéramos peores, sino para mejorarlo. Amén. Aplaude al Señor. Para que escaláramos nuevos niveles. Otra cosa que vino a cambiar el Señor era que según la ley, a las personas que eran encontradas en el acto mismo de adulterio, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que pasar según la norma, según la ley, según lo establecido?
tenía que ser apedreada. ¿Y qué dijo el Señor? Hablando desde el adulterio. Digo, pero ahora el hombre que mire a una mujer y la codicie, ya adulteró en su corazón. Por eso es que no vino a abolir la ley, vino a mejorarla. Ahora es peor vivir bajo la gracia. Aunque muchas veces uno cree que porque estamos bajo la gracia tenemos que vivir en libertinaje, pero resulta que no. Porque antes tenían que ser encontrados en el acto mismo de adulterio. Por eso aquella mujer adúltera se la llevaron los religiosos, los fariseos, toda la gente que aparentemente era perfecta, y le dijeron: Señor, a esta mujer la encontramos en el acto de adulterio. Y todos ellos cargaban una piedra. ¿Y qué dijo el Señor? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y sabes, todos se fueron y dejaron un caminito de piedra. Todos se fueron y dejaron un caminito de piedra, porque nadie se atrevió a levantar la mano y apedrear a aquella mujer. Y eso chocaba con la estructura religiosa de aquellos tiempos. Amén. Aplaude al Señor. Vamos a ver qué es un odre, ¿verdad? Porque una vez que Dios les explica esto sobre por qué los discípulos de Juan hacían lo que hacían y los discípulos de él no, llega a hablar de los odres, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es un odre. Un odre era un envase de cuero para guardar vino. La piel que se usaba para realizar este recipiente era de animales, tales como ovejas, cabras o camellos. Y el procedimiento más común era que agarraban el animal, le sacaban la carne, los huesos, tratando de dejar lo más intacto posible el cuero, ¿verdad? Entonces, una vez que dejaban el cuero intacto, las extremidades del cuero lo amarraban y lo sellaban y arreglaban el cuello del animal para que fuera el vertedero, ¿verdad? Por donde iban a introducir o a verter después el vino o lo que habían que colocar allí en esos odres. Porque también, además de guardar vino, colocaban aceite, colocaban leche y colocaban agua. Pero primordialmente era para colocar vino. Amén. Después que hacían este procedimiento, ¿verdad? Lo volteaban de manera que quedara la parte interna hacia afuera y las extremidades las sellaban y lo arreglaban para poder guardar lo que iban a guardar. Los odres, además de ser usados principalmente para guardar vino, eran usados para guardar agua, leche y aceite. Esto es una tipología de lo que es la palabra, la bendición y la unción. Amén. Entonces, dice el versículo en Mateo 9:17: ni echaban vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente, ¿verdad? Había una regla, que no podían echar vino nuevo en odres viejos. ¿Por qué pasaba? Que si echaban el vino nuevo recién fermentado, iba a romper el odre viejo y se iba a perder tanto una cosa como la otra. Se iba a romper el odre viejo, ¿verdad? Y se iba a botar el vino. Y cuando estoy hablando de viejo, hermano, no estoy hablando de personas específicamente, de la vejez, de la edad. Y más adelante nos vamos a ver en el desarrollo. No es que tenemos que sacar lo viejo en persona, en edad. Son otras cosas de nuestras vidas. Amén. Aplaude al Señor. Entonces, cuando un odre se usaba para guardar vino recién fermentado, este tenía que ser nuevo y resistente. Amén. ¿Cómo tenía que ser el odre? Tenía que ser nuevo y tenía que ser resistente. Porque de lo contrario, el odre se dañaba y el vino se derramaba.
los odres se ponían a remojar, lo cual era un proceso paulatino, progresivo y constante. Porque usted sabe que el cuero del animal se endurecía una vez que lo ponían a secar. ¿Cuántos vieron aquí en Monay algunas personas que tenían guindando un cuero de vaca? Que era lo más común. De hecho, muchos nos sentamos en sillas de cuero. Mi bisabuela tenía sillas de cuero y uno siempre veía en los campos, en algunas personas, un cuero colgando para que secara. Pero eso se ponía muy rígido y para ellos poderle darle la forma de un odre, para poder hacer lo que tenían que hacer, tenían que ponerlo en remojo. Para que ese odre o para que ese cuero fuera cobrando flexibilidad. Amén. Y eso quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que estar expuestos, que es la tipología, el agua es la tipología de la palabra de Dios. Y tenemos que estar expuestos a la palabra revelada de Dios para ir tomando flexibilidad y dejar de ser resistente a los cambios que Dios quiere traer en nuestras vidas. Aplaude al Señor. Porque la palabra de Dios es la que me hace libre y una palabra revelada es la que va a cambiar estructuras en mi vida. Pero mientras usted y yo no nos exponemos a la palabra revelada de Dios, mi mente es cerrada, mi mente es inflexible a los cambios. Y yo aprendí esto y con esto me quedo. Pero hay cosas que Dios quiere traer, hay cosas nuevas que no son nuevas para Él, son nuevas para usted y para mí, pero que siempre han estado en su palabra. Pero como no estamos expuestos a la palabra revelada de Dios, no lo entiendo. Pero hay tiempo en que Dios restaura todas las cosas que se han deteriorado en nuestras vidas. Y cuando yo me expongo a la palabra revelada y lo entiendo, wow, vino la iluminación del Espíritu Santo a mi vida y entendí algo que estaba allí, pero que hasta hoy no lo había entendido. Y eso va a cambiar mi vida, eso va a cambiar mi mente, eso va a cambiar mis pensamientos, amén. Y que resulta que estoy siendo flexible a los cambios que Dios quiere traer para mi vida. Aplaude al Señor. Entonces, en la medida que los odres se mantenían en remojo con agua, la corteza iba ablandando hasta que el odre recuperara su flexibilidad. Porque el cuero en la vaca no era duro, solo hasta que se quitó la carne y los huesos tomó rigidez. Pero con el remojo del agua, él iba a cobrar su flexibilidad para ser mejor manipulado y construir el odre que ellos querían hacer. Esto nos muestra cómo la palabra va cambiando nuestra forma de pensar hasta que nos vuelve flexibles a los cambios. ¿Verdad que los cambios chocan en nuestra mente? Una de las cosas que nos pasan cuando nos acercamos al Señor es que nos dice que tenemos que perdonar. Y eso choca con nuestra manera de pensar hasta el día de hoy. ¿Sí o no? Pero son cambios que mientras yo me expongo a la palabra va a cambiar mi vida. Y antes yo llegué al Señor diciendo que era imposible perdonar, pero como me sometí a la palabra revelada y comenzó a cambiar mis pensamientos, ya le puedo decir a mi hermana, sí se puede. Sí se puede. Porque Dios comienza a cambiar estructuras y manera de pensar en nuestras vidas. Amén. Aplaude al Señor. Lucas 5:37. Estamos allí, ¿verdad? Lucas 5:37. Vamos a repetir este versículo varias veces en esta mañana. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres, de manera que el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos, y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Sabe, a uno le cuesta un poco los cambios, entonces prefiere lo viejo siempre, porque ya lo conozco, porque ya estoy acomodado, porque ya lo sé manipular.
porque ya conozco todas las cosas. Pero ¿sabe por qué usted y yo nos resistimos siempre a los cambios? Porque eso nos da miedo a lo desconocido, a perder el control de las cosas. Y hay nuevas cosas que tenemos que aprender. Hacer cosas nuevas requiere esfuerzo. Entonces, bueno, mejor esto viejo porque ya yo lo conozco. Por eso es que dice que el que ya probó lo viejo y prueba lo nuevo, dijo, no, mejor me quedo aquí y me retraigo y me hago resistente a los cambios que Dios tiene para mi vida, que Dios tiene para nuestros ministerios, que Dios tiene para nosotros como iglesia. Porque resulta que nos da miedo lo desconocido. Pero usted y yo tenemos que aprender a confiar en el Señor. Amén. Aplaude al Señor. ¿Qué es lo que Jesús está tratando de comunicarnos con este mensaje? Jesús está tratando de romper los moldes o los patrones de pensamiento prevalecientes en la mentalidad. Viene a cambiar estructuras, maneras de pensar. No, porque es que yo pienso así. ¿Verdad que nosotros decimos, a mi parecer, yo pienso así? Así es como yo creo que hay que hacer las cosas. Pero el Señor quiere es cambiar estructuras, cambiar pensamientos, cambiar una mentalidad que no va acorde a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Porque hay cosas nuevas, hermanos, que Él quiere hacer en nuestras vidas. Hay cosas que Él quiere hacer en nosotros como iglesias, como personas, como familia. Pero usted y yo nos resistimos a los cambios. Entonces Dios no puede hacer nada con quien no quiere cambiar. Porque Él respeta el libre albedrío. Porque no puede depositar algo nuevo con algo viejo, porque ¿qué? Nos mata, nos aplasta y se pierde lo nuevo que Él quiere traer y nos reventamos nosotros. Aplaude al Señor, no me mire feo. Jesús está tratando de romper los moldes o los patrones de pensamientos prevalecientes en la mentalidad de los líderes religiosos en ese tiempo, que gobernaban la forma de pensar de las personas. Dichos moldes habían formado una cultura para establecer una mentalidad o nuevo concepto. No es que nuestra cultura es esta. Esta es mi mentalidad, esto fue lo que yo aprendí. Y el Señor vino a cambiar eso. Amén. Por conceptos nuevos. Era necesario romper con los viejos patrones y así sustituirlos por conceptos nuevos. ¿Qué es lo que podemos concluir de lo que Jesús quiere decir en cuanto a esto? ¿Quieres saber qué es lo que el Señor quiere decir en cuanto a esto? Primero, el orden nuevo de Dios no puede tener mezclas. Fue lo que le estaba dando a entender a esta gente. El orden nuevo de Dios no puede tener mezclas. Porque Él dijo, no se puede echar en un odre viejo un vino nuevo. Es una mezcla que no tiene coherencia. Y yo quiero depositar un vino nuevo, pero no en un odre viejo. No con viejas maneras de pensar. No con viejas conductas. Requiere de que el odre sea nuevo para derramar lo nuevo, para que pueda resistir lo nuevo que Dios va a echar en nosotros. Entonces el orden de Dios, el orden nuevo de Dios no puede tener mezclas. Amén. Aplaude al Señor. Cuando Dios establece un orden nuevo, no es posible hacer mezcla de los patrones viejos con los nuevos. Mis pensamientos, con lo que yo vengo por años pensando, amoldado, Dios no puede traer pensamientos nuevos a mi vida porque no puede encajar lo uno y lo otro. Va a haber discrepancia. ¿Cómo se dice la palabra? Discrepancia. No lo puedo decir. Discrepancia.
Lo logré. Va a haber indiferencia. Por eso, hermanos, no se pueden juntar dos creyentes con mentalidad diferente. Porque siempre va a haber un choque. Porque yo ando en lo sobrenatural, con palabra revelada, creyendo cosas extraordinarias, cuando el creyente que está a mi lado tiene estructuras viejas de pensar, y va a haber un choque. Y dice la Escritura que no pueden estar dos juntos si no están de acuerdo. Y dice la Escritura, o escrito está, ¿verdad?, que tenemos que ser de un mismo corazón, un mismo pensamiento, un mismo espíritu, usar un mismo lenguaje, estar en el mismo sentir. Que se le mueva el muchacho a usted y se le mueva al otro, como cuando María y Betsabé y Elizabeth se vieron, la mamá de Juan el Bautista. ¿Qué pasó? Hubo algo que se movió en las dos, en el vientre se movió el muchacho, y en el espíritu, cuando usted y yo nos compenetramos, sentimos lo mismo en el espíritu. Estamos pensando una misma cosa, tenemos un mismo sentir. Porque no puede haber entre una mentalidad vieja y una mentalidad nueva, no puede haber mezcla, no va a haber un compartir, no va a haber una afinidad. Vamos a entrar en discusiones. Usted me va a juzgar a mí y yo lo voy a juzgar a él. Aplaude al Señor. Dios no derrama su vino nuevo sobre alguien que tenga una vieja manera de pensar, a menos que cambie. Dios no puede derramar de cosas nuevas en tu vida y en la mía, a menos que tú y yo cambiemos. Cuando yo comencé en el Señor, o fui instruida en los caminos del Señor, tenía 6 años. Y hasta el día de hoy, cosas que yo vi cuando empecé son muy diferentes al día de hoy. El fundamento es el mismo, la palabra, los principios, los valores, pero hay cosas que han cambiado. Hay cosas que han sido innovadas, no porque no estaba allí, solo que la iglesia, los líderes no se habían expuesto a la palabra revelada de Dios. Pero he escuchado lenguaje que yo cuando tenía 10 años no escuchaba. He visto que pasan cosas que cuando yo tenía esa edad no pasaban. Porque ha habido una reforma, porque ha habido cambios, lenguajes que no es que son nuevos, es que está de moda, era que no se habían expuesto a la palabra de Dios y no había sido activada y no había sido revelada, pero siempre ha estado allí. Aplaude al Señor. Segundo, ¿qué es lo que podemos hacer o concluir con lo que Dios quiere decir? Primero, el orden nuevo de Dios no puede tener mezclas. Segundo, cuando se intenta hacer una mezcla de mentalidades, el odre se rompe. Lo viejo y lo nuevo no armonizan. Por eso Él usa y dice que no se puede poner un remiendo viejo en un vestido nuevo, porque no armonizan, no es lo correcto, no es lo adecuado. Entonces no se puede meter en una mentalidad vieja conceptos nuevos, porque no armonizan. ¿Por qué me mira feo? No le estoy diciendo viejo, ni le estoy diciendo vieja. ¿O sí? ¿He dicho esa palabra? No. Estructuras viejas, pensamientos viejos, conductas viejas, que es la que Dios quiere que erradiquemos de nuestras vidas. Aplaude al Señor. Resulta muy difícil ponerse de acuerdo con personas que no andan en la misma frecuencia. ¿A usted no le ha pasado? A mí sí, porque no hablamos lo mismo, no pensamos de manera igual. Y eso es lo que pasa entre las iglesias, ¿sabía? Entre las rivalidades y las críticas, cuando vemos que algo nuevo está haciendo allá, lo criticamos, sin pensar que seguramente es algo revelado por Dios para sus vidas. Pero como yo tengo una manera vieja de pensar, lo juzgo y lo critico. ¿Pero qué cuando nos toque a nosotros? Vamos a ser criticados y juzgados.
Porque nos expusimos a una palabra revelada y Dios está trayendo cambio en nuestras vidas. Y estamos haciendo cosas que nunca usted y yo pensamos hacer, pero que Dios lo trajo por revelación a través de su Espíritu Santo. Todo lo que Jesús hacía lo criticaban, lo murmuraban, lo cuestionaban. Por eso, cuando usted no entienda algo, calle, no critique ni juzgue. Porque seguramente Dios te va a mandar a hacer cosas que la gente no lo va a entender. Todo el tiempo Jesús lo criticaban porque se juntaban con quien ellos pensaban que no se debía juntar. Con los pecadores, con las prostitutas, con los publicanos. Y usted se junta con ellas, se va a contaminar. ¿Sí o no? Pero a ellos precisamente fue que Jesús vino a darles vida, a darles salvación, a restaurar sus vidas, a cambiar su manera de pensar y de proceder. Estoy segura que la mujer que se encontró en el pozo de Jacob, a la mujer samaritana, tenía una conducta, un pensamiento, pero hasta el día que tuvo un encuentro con Dios, su vida fue diferente. Sus pensamientos cambiaron, sus actitudes cambiaron, porque precisamente a eso vino Jesús. Pero sus discípulos, cuando lo vieron, se quedaron asombrados, admirados. ¿Qué hacía Jesús hablando con una mujer que era samaritana? Cuando los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Chocó en la mentalidad de los discípulos. Y hay muchas cosas que Dios nos va a mandar a hacer que van a chocar con la mentalidad de otros, aún de la gente del mismo pueblo de Dios. Pero Dios vino a quemar estructuras, a romper el molde de nuestras vidas. Aplaude al Señor. Quienes tienen patrones de pensamientos muy distintos a los suyos. Usted tiene una manera de pensar, yo pienso, no vamos a armonizar. Por eso es que muchas veces hay problemas entre creyentes. Porque de repente mi compañero es un conformista, pero yo anhelo cosas nuevas. Pero es que así está bien, pero vamos a hacerlo así, es como siempre lo hemos hecho. No, pero hay otra manera de hacerlo, podemos hacerlo así. No, y nos agarramos por los pelos, porque no estamos en la misma frecuencia y no tenemos la misma mentalidad. Y algo que Jesús vino a hacer al mundo no fue a encajar en el mundo. ¿O sí? Él no vino a encajar en el mundo. Es más, a los suyos vino y los suyos no lo conocieron, porque lo esperaban de otra manera. Esperaban que fuera distinto, esperaban que hablara distinto. Pero resulta que Él vino a romper esquemas y no vino a encajar en el sistema del mundo. Y la iglesia no está para encajar en el sistema del mundo. Aplaude al Señor. Tercero, no se puede introducir mentalidades nuevas en estructuras viejas de pensamiento, porque se destruye y es una pérdida de tiempo y esfuerzo. Si no se cambia la estructura vieja, en esa estructura vieja no se pueden meter pensamientos nuevos, porque es una pérdida de tiempo. Hay gente que nunca va a cambiar porque se resiste a los cambios de Dios. Hasta que su estructura no sea pulverizada, no se acabe y tenga nuevas estructuras, no puede meterse una mentalidad nueva. Y es una pérdida de tiempo y de esfuerzo. Uno intenta y les habla, los discipula, los enseña, pero resulta que se resiste a los cambios. Hay fortalezas mentales. Hay maneras de pensar que son imposibles de sacarlos de allí. Y si Dios no puede hacer nada, usted y yo no podemos hacer nada. Porque hay que cambiar la estructura mental para poder introducir pensamientos nuevos. Y Dios llega e intenta muchas veces a ministerios, a congregaciones, a sus hijos, y quiere cambiar estructuras porque tiene cosas nuevas para que nos saque del estancamiento, para que nos saque de lo mismo siempre, porque pasan los años y los años y los años y siempre somos lo mismo. No hay cambios. Y déjeme decirle, pero Jesús fue un Dios innovador. Es que búsqueme en la Biblia milagros repetidos que Él hizo.
Sus milagros fueron distintos todos. No tuvo un patrón. A uno le echó barro en los ojos, a otro le escupió, a otro le dijo ve y lávate en el estanque de Siloé, a otro le dijo ve al sacerdote y te presentas allá que por el camino vas a ser sano. O sea, usó distintas maneras de sanar. Porque era un Dios creativo, era un Dios innovador, no se estancó. Es así porque es así. Las señales que hizo con Moisés no la hizo con Josué. Las señales que hizo con Josué no la hizo con los profetas. Lo que hizo con Elías lo hizo muy diferente como lo hizo con Eliseo. Era un Dios diferente que iba innovando, iba cambiando según la personalidad y los tiempos. Era un Dios innovador. Y usted y yo lamentablemente somos fácil de meternos en un molde y ahí quedarnos. Israel no era 40 años en el desierto, pero ahí se amoldó al desierto, porque hasta el desierto se amoldó. Pero no es aquí que yo los traje. Hay una tierra prometida, hay una tierra que fluye leche y miel. Pero aquí estamos bien. Tenemos un poquito de necesidad, pero aquí estamos bien. Pero había que guerrear, había que conquistar, había que luchar. Entonces mejor lo viejo que ya conozco que lo nuevo por conocer. Aplaude al Señor. Es necesario cambiar primero la estructura mental antes de introducir los nuevos conceptos. En el ceso de los odres, ¿verdad? O en el caso de los odres, tenían que ponerse primero a remojar para que obtuvieran flexibilidad. No podían meter el vino si no pasaban por el remojo, si no se volvían flexibles. Entonces no se puede en una estructura vieja meter pensamientos nuevos. Hay que cambiar la estructura. Y por eso en el caso de los odres tenían que remojarlo para que ellos tomaran flexibilidad y ahí sí poder verter el vino nuevo. Amén. En otras palabras, hay que estar expuesto a una palabra de revelación constante para que las estructuras antiguas de pensamiento desaparezcan. Tenemos que estar sometidos a una palabra revelada constantemente, sea que tú la escuches, sea que usted la lea y el Espíritu Santo traiga la revelación de esa palabra, traiga la iluminación, que algo que estaba oculto allí, un día vino la iluminación del Espíritu Santo y wow, eso cambió tu manera de pensar, eso cambió tu manera de vivir. Y desde que entendiste esa palabra, desde que esa palabra te fue revelada, tu vida nunca más va a ser igual. Y allí es donde Dios trajo lo nuevo. Y comienza a hacer cosas nuevas contigo porque ya eres flexible a lo nuevo que Él quiere traer a tu vida. Ya no hay resistencia, ya hay una mentalidad cerrada, sino que la mente se abrió a recibir lo nuevo que Dios tiene para nuestras vidas. Aplaude al Señor. Cuatro, para concluirlo con lo que Jesús quiso decir en este versículo. Se requieren odres nuevos para retener nuevos conceptos, o sea, mentalidades nuevas. Y lo volvimos a leer, porque no se puede echar un vino nuevo en odres viejos, porque si no se pierde uno y se pierde lo otro. Entonces, el Señor no puede, ¿verdad? O se requieren odres nuevos para retener nuevos conceptos. Dios quiere guardar o Dios quiere depositar en ti, en mí, cosas nuevas, pero con una mentalidad vieja no se puede. Se va a perder lo nuevo, lo vamos a dejar pasar, lo vamos a dejar caer. Y lo nuevo a nosotros nos puede hasta apartar de Dios, porque no lo entendimos. Y en vez de darnos vidas, nos mató y nos aplastó. Aplaude al Señor. Debemos derramar la mayor cantidad posible de vino nuevo sobre nuestros jóvenes, niños y adolescentes, porque sabe que es difícil tratar con nosotros el Señor, porque ya somos unos odres bien viejos.
Tenemos pensamientos y estructuras que hasta el día de hoy Dios lucha con usted y conmigo por cambiar pensamientos y estructuras. Pero ¿sabe quiénes son unos buenos odres el día de hoy? Porque el niño recibe todo lo que se le mete. Y qué bueno es que usted y yo podamos enseñarle las cosas nuevas que Dios quiere para sus vidas. Podamos formarlo con un pensamiento acorde a la palabra del Señor. Podamos formarlos con estructuras conforme a la palabra del Señor. Podamos direccionarlos y guiarlos conforme a lo que Dios quiere para sus vidas el día de mañana. Enseñarles que hay una asignación de parte de Dios para sus vidas, que hay un propósito, que hay un destino profético para sus vidas, y poderles alimentar y echar en ellos lo mejor posible, porque ellos están nuevos. No tienen tanto problema con la mentalidad. Por eso es que en esta generación Dios ha hecho muchas cosas con los jóvenes, porque están con la mentalidad abierta. No tienen tantas complicaciones, no tienen tantos rollos. A entender y aceptar lo nuevo que Dios quiere para su vida. Pero yo soy de la que quiero ser una generación de odres nuevos, para que Dios meta en mí el vino nuevo que Él quiere introducir. Amén, porque no se trata de edades, sino de cambiar estructuras viejas por lo nuevo que Dios quiere traer para mi vida todavía. Aplauda al Señor. Pregunta: ¿cuáles son los odres que debemos romper entonces? Primero, el odre de las actitudes que debemos romper en nuestras vidas. Una actitud es el modo de comportarse o de actuar frente a alguna circunstancia o hecho determinado. Actitud es el estado de ánimo o la predisposición interna con la cual enfrentamos la crisis. El primer odre que tenemos que romper es nuestras actitudes. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo nos comportamos ante las circunstancias que se nos presentan? ¿Cómo responde usted? ¿Cómo respondo yo a las circunstancias? Números 13:30. Números capítulo 13, versículo 30. Vamos a leer desde el versículo 27 para que entendamos un poquito. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto, allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo de allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí, eran gigantes. Los amalecitas habitan en el Neguev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Mire el reporte. Moisés envió 12 espías y 10 dieron este reporte. Vieron lo bueno, pero después empezaron a enumerar e informar todos los imposibles que vieron en la tierra. Pero mire cómo respondió Caleb. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podemos hacerlo. Mire la actitud tan diferente que tenía Caleb ante las circunstancias que estaban enfrentando. Aquellos dijeron: hay gigantes, hay hititas, es una ciudad fortificada, es imposible. Ante el reto que estaban teniendo, ¿cuál fue la actitud? Del no puedo, es imposible, no se puede hacer eso.
Pero ¿cuál fue la actitud que tenía Caleb? Y dijo, cállense, porque sí podemos. Todo es posible para el que cree. Amén. Aplaude al Señor. Números 14:24. En cambio a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. ¿Qué dijo el Señor de Caleb? Que tenía una actitud diferente. Su versión dice que tenía un espíritu diferente. No se amedrentaba ante las circunstancias o ante los retos de la vida. No se puede, es imposible. Y a usted, de esa manera de pensar, con esa actitud, nadie lo va a sacar de allí. Y es una de las cosas que tenemos que romper en nuestras vidas, es la actitud frente a las circunstancias. ¿Se amolda usted a las circunstancias? ¿Cómo actúa frente a ellas? O podemos tener un espíritu diferente, una actitud diferente como la que tuvo Josué y Caleb y poder ser conquistadores. Aplaude al Señor. Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, una actitud diferente de los demás, porque era una actitud de la generación de un vino nuevo. Y dijo, bueno, disculpen, si ustedes quieren quedarse con lo viejo aquí en el desierto, ya llevan 40 años, yo quiero ir por lo nuevo que Dios tiene para mi vida, y es la tierra prometida. Era nuevo, desde hace años Dios se lo había prometido. No era nuevo en realidad, pero ellos no se habían puesto las pilas y no habían querido ir y luchar por lo nuevo. Tenían una mentalidad como cerrada a los cambios y se quedaron ahí en el desierto por 40 años. Y déjeme decirle que Josué y Caleb eran viejos de edad, pero con un espíritu diferente. Por eso es que no se trata de la edad que usted y yo tengamos, es de la mentalidad que usted y yo podamos tener. Amén. Aplaude al Señor. La actitud de un creyente que es odre nuevo es totalmente diferente a otras. ¿Cuál era la actitud de Josué y de Caleb? Él dijo, no, él habló en fe, vamos que sí podemos. Él tuvo fe, tuvo esperanza, nos los comeremos como pan, lo podemos lograr. Pero era una generación con una actitud, con una mentalidad nueva, renovada, transformada, cambiada. Amén. Pero la generación de los odres viejos, ¿qué dicen? No se puede, es imposible. Mejor nos quedamos como estamos. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es la mentalidad de pasividad, pobreza, de miseria? Y la actitud es, yo no puedo, yo no sirvo. Yo no sirvo para eso. Y usted y yo, hermanos, debemos cansarnos de una actitud negativa, de una actitud de incredulidad, de una actitud pasiva, del no puedo, de que es imposible. Porque el Señor dijo, para todo el que cree es posible. Amén. Segundo odre que debemos de cambiar en nuestras vidas o de romper es el odre del vocabulario o el lenguaje. La iglesia necesita aprender el lenguaje del vino nuevo, que vaya desplazando la terminología vieja por lo cual hemos venido vistiendo el cristianismo. Un lenguaje de reino no es solamente gloria a Dios, aleluya. Y como les venía diciendo, hay palabras que yo nunca había escuchado, pero que hoy o desde el 2000, cuando Dios se reactivó el ministerio apostólico, esos apóstoles comenzaron a soltar palabras reveladas
Y comenzaron a hablar de una manera distinta para uno, o nueva, o ahora está de moda tal lenguaje, pero no, siempre estuvo allí. Solo que ellos le permitieron a la palabra revelada cambiar sus vidas y su manera de hablar y su lenguaje. Porque muchas veces nuestro lenguaje es un lenguaje de derrota. Y hay muchas palabras, como algunas que traje aquí, para darlas como ejemplo. Ejemplos, ¿verdad?, de palabras que chocan con la mentalidad o con el vocabulario viejo que uno viene manejando. Y muchas palabras son tiempos de refrigerio. ¿Cuándo yo escuchaba eso? Cuando tenía 10, 15 años. Tiempos de refrigerio. Destino, propósito. Pero eso yo siempre lo he escuchado. Puede decir Feliel. Porque está en la generación donde vino reformas, donde vino palabra revelada a nivel mundial en la iglesia. Pero yo no escuché siempre esas palabras. Propósito, destino, genética espiritual. Y resulta que examinando la palabra, allí estuvo. Porque hay una palabra en la bienaventuranza donde dice que si usted no perdona, no se parece a su padre. Y para yo ser como él, tengo que hacer las cosas que él hizo. Eso se llama genética. Viene un ADN en mi vida que es el ADN del Padre. Y siempre estuvo allí. Y hay cosas que uno las escucha y hay revelaciones que Dios le da a otra gente. Y dice, y yo leí ahí, pero ¿cómo no se me fue revelado a mí? Porque es tanta la revelación que te impactó la vida y te la cambia, que digo, wow. Pero es cuando uno tiene una mentalidad abierta, que no se resiste a lo nuevo que Dios está trayendo para este tiempo. Pero hay cosas que en su mentalidad y en la mía han chocado. ¿Sabe? Hay cosas que yo he escuchado y que no entiendo, pero prefiero callar. Le digo, Señor, no entiendo por qué pasa esto. O no entendí esa palabra, Señor, que Dios no encaja. Pero muéstrame, revélame. Porque yo prefiero callar y escuchar y guardarlo ahí antes que ligeramente criticar. ¿Qué dijeron los religiosos? Que Jesús echaba demonios en nombre de Belcebú. Y muchas cosas que él hacía que no encajaban en sus pensamientos, los criticaron. Y usted y yo somos muy dados y ligeros a criticar lo que no entendemos que pasa en otros lugares. O cosas que pasan en nuestras vidas, cosas que pasan en nuestra iglesia y que no entendemos. Pero como somos los afectados, ¿verdad? Somos las víctimas aquí, no entendemos. Pero ¿qué si estuviéramos del otro lado? Pero cuando yo soy el afectado con algo nuevo que Dios está cortando, con algo nuevo que Dios está haciendo, no lo puedo entender y lo juzgo y lo critico y lo tildo. Pero yo prefiero callar y decirle al Señor, no entiendo, ¿me puedes explicar lo que está pasando? ¿Me lo puedes revelar, Señor? Y me meto en remojo. ¿Qué significa el remojo para los odres? Que se vuelva flexible. Porque de repente hay cosas que Dios va a hacer con otros que intentó hacerlo contigo y tú no quisiste. Hubo resistencia a los cambios de tu parte y de la mía. Y cuando alguien lo entendió y fue flexible, lo criticamos. Aplaude al Señor en esta mañana. Porque Dios hace con quien quiere. Y yo siempre he dicho que Dios es soberano, que hace con quien quiere, donde quiera, como quiera, cuando quiera. Y si yo tengo la disponibilidad de que Dios haga conmigo, que lo haga. No importa a cuántas críticas yo sea sometida, pero yo prefiero tener la aprobación de Dios que la de los hombres. Prefiero que usted me mire feo en esta mañana a que Dios me mire feo y me deseche por ser desobediente y rebelde. Aplaude al Señor. Tiempos de refrigerio son palabras de ejemplos que traje. Redes apostólicas y proféticas.
restaurar, discutir, avivamiento, reforma genética espiritual, herencia, destino, propósito, espíritu de Elías, revelación, activación, esquemas mentales, paradigmas, cielos abiertos, un nuevo orden sacerdotal, punta de lanza, guerra espiritual. ¿Cuándo yo escuchaba guerra espiritual? Y es bíblico. ¿Nos habla o no nos habla la Biblia de guerra espiritual? Nos habla de guerra espiritual. Es más, las fortalezas nuestras tienen que ser derribadas por una guerra espiritual. Tenemos que hacer guerra espiritual por nuestras fortalezas mentales para poder derribar los muros que el diablo levanta en nuestras vidas. Hay muchas guerras que es con guerra espiritual, es una guerra continua, y eso está en la Biblia de Escritura. Hay ahora la gente que guerra espiritual, pero siempre ha estado allí. Pero nos toca exponernos continuamente a la palabra revelada del Señor. Aplaude al Señor. Usted no puede llegar al palacio hablando como un campesino. Hay cosas que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Que Jesús llegara hablando de reino en su tiempo, eso chocaba. O Él habló de otra cosa. Él habló de reino, ¿o no? Habló de reino, de la cultura del reino, del comportamiento del reino y su justicia. Habló de un reino. Y por favor, está hablando de reino y ni siquiera, por favor, ¿qué rey va a ser este? El rey de los judíos. Por eso en forma de burla le pusieron rey de los judíos, porque él vino a hablar de un reino. Y la pregunta es, ¿la entendieron? ¿Lo asimilaron? No. Lo desecharon. A los míos vine y los míos no me recibieron. Pero a todo el que me recibió le di el derecho de ser hijo de Dios. O sea que nosotros somos hijos de un rey. Amén. Y tu vocabulario y mi vocabulario tiene que ser un vocabulario de reino. Aplaude al Señor. Debemos estar sensibles a los cambios, hermano, porque Dios es un Dios de cambios. Dios es un Dios transformador. Dios no es un Dios que se estanca. Se estanca usted y me estanco yo, pero Dios no es un Dios que se estanca. Dios es como las aguas del río, que siempre están corriendo, y por eso difícilmente se contaminan, porque el agua estancada se contamina, ¿sabe? Hiede, huele mal. Pero el agua estancada, el agua que corre da vida. Amén. Pero el agua estancada es muerte, es pudredumbre. Y yo quiero ser como las aguas. Que Dios pueda traer el fluir y el fluir y el fluir en mi vida de cosas nuevas. Amén. 4, las estructuras mentales y formas de pensar. Ya estamos terminando, pero quiero desglosar algunas palabras que dice este versículo en cuanto a las estructuras mentales y formas de pensar. Romanos 12:2, búsquelo allí en su Biblia. Romanos 12:2, ¿qué dice? ¿Hay alguien que se puede poner en pie y con voz audible leerlo, por favor? No os conforméis a este siglo, ¿verdad? Dice, no os conforméis. Y vamos a analizar un poquito estas palabras que están en este verso en el libro de Romanos. Y la primera es, conforméis. Efri, ¿puede venir un momento, por favor? Conforméis, Efri.
Bueno, ahorita me agarra para la otra. La palabra conforméis, no os conforméis a este siglo. ¿Sí la ven desde ahí? ¿Verdad? La escribí en rojo. No es porque sea su color favorito, ese es el de mi hijo. Es rojo, rojito, le gustan los helados rojitos, los caramelos rojitos, la chupeta rojita. ¿Verdad? Conforméis. Repita conmigo, conforméis. No os conforméis. Conforméis, pero venga, quédese aquí. No os conforméis. Y vamos a desglosar un poquito lo que significa la palabra conforméis. No os conforméis es la palabra griega suschimatizo. Estamos hablando en lengua, ¿verdad? Suschimatizo, que significa no conformarse a sí mismo, en su mente, en su carácter, a otros patrones, esquemas o molde. Mi versión dice: no se amolden al sistema de este mundo, no encajen en el sistema de este mundo. Y en su versión dice: no se conformen, no se conformen. Quiere decir, ¿verdad? Según el griego, que esta palabra quiere decir que significa no conformarse a sí mismo en su mente y en su carácter a otros patrones, esquemas o moldes. Que tenemos que romper el molde, es lo que en pocas palabras quiere decir. Que el mundo no venga a encajarme en un molde. Dejémosle eso a las tortas. Que uno busca un molde dependiendo la forma que uno quiere que la torta tenga. ¿Verdad que sí? Pero nosotros no. Debemos encajar en el orden de Dios. Amén. Entonces, no os conforméis, es la palabra griega suschimatizo, que significa no conformarse a sí mismo, en su mente, en su carácter, a otros patrones, esquemas o moldes. La segunda palabra es, dice el versículo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿verdad? Y vamos a ver la palabra transformaos. Ahorita sí, Efri. ¿Está cansado? ¿Está aburrido? Ay. Transformaos. Es la palabra griega metamorfo. ¿Cómo es la palabra? Metamorfo, ¿verdad? Que significa cambiarse a otra forma. Esta palabra se refiere a un estado de cambio permanente, a una manera de cambiar constantemente. ¿Sabe? El gusano, para ser mariposa, sufre una metamorfosis. Primero es una oruga, ¿verdad? Que llega un momento donde se envuelve en un capullo que se llama crisálida, y allí dura un tiempo, y allí adentro de ese capullo está sufriendo una metamorfosis, está sufriendo un cambio. Cuando ese capullo se abre, sale como una hermosa mariposa, pero resulta que sufrió un cambio. ¿Y sabe cuál es el capullo donde usted y yo tenemos que encerrarnos? Es la palabra de Dios revelada, es la presencia de Dios en nuestras vidas, para que cuando salgamos de allí seamos una hermosa mariposa. Y hubo un cambio en nosotros, sufrimos una metamorfosis, no hubo un estancamiento, no siempre somos los mismos gusanos. De hecho, el Señor le dice a Jacob un día: gusano Jacob. ¿Sí o no, hermano? Le dijo eso en un momento. Pero él no permaneció como Jacob toda la vida. Él sufrió un cambio. Él sufrió una transformación y fue pasado de Jacob a Israel. Entonces dice la Escritura: no se conformen a este mundo, sino transformaos. Suframos una metamorfosis. Yo pregunto, ¿ha visto usted alguna diferencia desde que usted asiste a la iglesia hasta el día de hoy? ¿Cuántos años tiene usted viniendo a la iglesia? No, tengo 10 años, pero habla de la misma manera, piensa de la misma manera, sus acciones son las mismas siempre. Pregunto, ¿ha sufrido una metamorfosis? ¿Ha sufrido un cambio? Porque resulta que la iglesia no cambia a nadie, que quien cambia es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo.
es estar comunicados y conectados en la presencia del Señor. Pero si usted simplemente viene como una religión más al servicio, no va a ser transformado y cambiado, y su mentalidad va a ser la misma, sus pensamientos van a ser la misma, su vocabulario ante las circunstancias, su actitud siempre va a ser la misma. Pero resulta que el Señor me dice que tengo que sufrir, ¿qué? Un cambio, una transformación. Aplaude al Señor. La otra palabra que nos dice ahí el versículo es renovaos. ¿Cómo se llama? Aniel, por favor. Tembló Aniel cuando le dije que viniera. Sentí que tembló, se estremeció. ¿Qué dice aquí? Renovaos. No nos debemos conformar. Tenemos que ser transformados, pero además tenemos que ser renovados. Amén. Y renovados es la palabra griega anakainosis, que significa un cambio para mejorar o para ir a otro nivel mayor. Es un ajuste de la visión moral, espiritual y del pensamiento de la mente de Dios que tiene que llegar a cabo un efecto transformador sobre la vida del creyente. Eso significa la palabra renovar. Es sufrir un cambio para mejorar. Es sufrir un cambio para llegar a otro nivel. Es conectarme con la visión moral de Dios para que eso sufra en mi vida una transformación y un cambio. Y la palabra renovar está compuesta, que es la palabra renovar, consta de dos partes. Re, que es repetidamente, innovar, que es algo nuevo. Entonces quiere decir que debes colocar algo nuevo repetidamente en mi vida. No nos podemos quedar estancados, porque lo que funcionó hace 10 años en mi vida fue hace 10 años. Pero Dios es un Dios que dice que vamos de gloria en gloria y de poder en poder. De gloria en gloria y de poder en poder. No podemos estancarnos, porque Dios no es un Dios de estancamiento. Se estanca usted, me estanco yo. Pero cuando yo quiero que algo nuevo fluya en mi vida constantemente, no hay tiempo para el estancamiento. No hay tiempo para el aburrimiento espiritual, no hay tiempo para la rutina, no hay tiempo para hacer ejercicios espiritual, que es algo rutinario, hacemos lo mismo siempre. Rituales espirituales, pero Dios quiere cambios, Dios quiere una metamorfosis en nuestras vidas. Innovar en nuestras vidas. Amén. Pero también hay otra palabra que es comprobéis. Dice el versículo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. ¿Y qué significa la palabra comprobéis? Antulio. Yo no sé, ¿será que Dios les está ministrando, les está hablando que tienen que ser renovados, transformados, cambiados? Que tienes que comprobar algo, Antulio. ¿Verdad? La palabra, se me está chuleteando. La palabra comprobar, para que comprobéis, es la palabra griega dokimazo, que significa aprobar que dicha cosa vale la pena. Amén. Entonces, recordemos que los odres se ponían a remojar, ¿verdad? Lo cual indica que este proceso era paulatino, progresivo y consistente. La exposición al agua, que era sinónimo de la palabra de Dios, ¿verdad? Para sacar lo duro, la estructura vieja mental ablandara y finalmente pudiera recuperar su flexibilidad. Cuando yo estoy siendo flexible a lo nuevo, no me estoy conformando, sino que me estoy renovando, me estoy transformando, estoy haciendo cosas, ¿verdad?, que Dios me manda a hacer en su palabra. No encajo en el molde, en un patrón, en un esquema, en un pensamiento. Estoy sufriendo transformación, me estoy renovando. Amén, para lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. Gracias, chicos, Dios les bendiga, Dios les guarde.
Entonces, en conclusión, con todo el significado de estas palabras que están aquí, escuche lo que le voy a decir. No se conformen así, o sea, haciendo un conjunto de todo lo que significa cada palabra, no se conforme a sí mismo en su mente y en su carácter a los patrones, a los moldes o a esquemas que predominan en el mundo. Amén. Más bien suba al próximo nivel y mantenga un cambio, un estado de cambio permanente por medio de la adopción de nuevos patrones de pensamientos que lo mejoren para que pueda llegar a discernir, a probar y a probar que existen otros niveles de la voluntad de Dios que son importantes. Esto es lo que dice Romanos 12:2. Buenos, agradables y perfectos. Y estos nuevos patrones de pensamientos le dan la capacidad de expansión, lo cual permite retener sin riesgo que los muros de nuevos conceptos, el vino nuevo que le gobernará, no se rompan. ¿Se pone en pie en esta mañana? ¿Qué tal si esta mañana usted se ofrece a Dios como un odre nuevo? ¿Qué tal si esta mañana usted y yo nos ofrecemos a Dios como un odre nuevo y venga un hastío y un cansancio y decirle: Señor, yo quiero y soy de las personas que se cansa de escuchar lo mismo siempre, que se cansa de ver lo mismo siempre? Yo soy de las personas, Señor, que no quiero encajar en un molde, Señor, que el mundo me forme. Yo quiero, Señor, que tú comiences a fluir en mi vida cosas nuevas. Que yo quiero presentarme delante de ti, Señor, como un odre nuevo para que tú derrames en mí ese vino nuevo. Pero ¿sabe qué hay que hacer en esta mañana? Renuncie a su vieja manera de pensar. Renuncie a sus actitudes viejas, a sus acciones, a sus palabras, para que Dios pueda traer lo nuevo que quiere para usted y para mí en esta mañana. Amén. No hay un irrumpir en nuestra vida de Dios si no hay un hastío primero. Tiene que haber un cansancio espiritual de lo mismo, de lo común, de lo corriente, de la rutina. Si a usted no le pasa, déjeme decirle que a mí me hastea lo rutinario. A mí me hastea lo mismo siempre, espiritualmente hablando. Y yo le digo al Señor: yo quiero cambios, yo quiero cosas nuevas. Yo quiero, Señor, que tú hagas cosas nuevas en mi ministerio. Yo quiero que tú hagas cosas nuevas en mi vida, en mi manera de buscarte, Señor, en mi manera de hablar. Cambia mi vida, Señor, cambia mi familia. El estancamiento, llévate lo rutinario, lo común, lo corriente, porque ¿sabe qué? Eso hastea mi vida de lo mismo. La manera de congregarme, la manera de predicar. Yo le digo: Señor, cambia mi vida, cámbiala, trae cosas nuevas. Pero tiene que haber un hastío en su vida y en la mía, para que pueda venir un irrumpir de Dios, para que pueda venir a derribar los muros de contención que te han mantenido estancada y estancado por años, pensando lo mismo, hablando lo mismo, haciendo lo mismo, y obviamente no hay resultados diferentes porque siempre haces lo mismo, siempre hablas lo mismo, siempre buscas a Dios de la misma manera. Pero ¿qué si cambiamos nuestra manera de buscarlo? ¿Qué si cambiamos nuestra manera de congregarnos? ¿Qué si dejamos que Dios traiga su vino nuevo sobre nuestras vidas? Y sabe, yo no solamente quiero el vino, le dije al Señor: quiero la leche, quiero el aceite y quiero el agua. Yo quiero unción, yo quiero bendición, yo quiero autoridad. No quiero ser conformista, Señor. No quiero ser conformista. Y aun cuando hoy me dé cosas nuevas, mañana quiero más cosas nuevas. Quiero más y más y más. Porque hoy Dios trae algo nuevo, pero te quedas allí porque ya es algo nuevo. Pero mañana anhela más. No seas conformista. No seas mediocre.
sino que cada día necesitemos y anhelemos cosas nuevas en nuestras vidas. Porque si otros lo experimentan, porque si otros lo viven constantemente en una metamorfosis, en un cambio de actitud, de pensamiento, ¿por qué yo no? ¿Por qué usted no? ¿Por qué nosotros no como iglesia? Romper esquemas, romper estructuras, romper paradigmas, pensamientos viejos, actitudes viejas, y que Dios traiga pensamientos nuevos, dirección nueva, metodología nueva, estructuras nuevas en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestras familias, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, aquí estamos en esta mañana. Tu palabra me ha enseñado, Señor, que no puedes echar algo nuevo en mi vida hasta que yo no saque de mi vida lo viejo. Y en esta mañana, Señor, con los que quieran conectarse a esta palabra, yo renuncio a los pensamientos viejos, a los pensamientos de imposibilidad, que diga yo no puedo, yo no sé, es imposible. Yo renuncio a un vocabulario, Señor, de conformismo, de pobreza, de miseria, de imposibilidad. Yo renuncio a todo pensamiento, Señor, que no se alinee con tu palabra, a todas actitudes negativas, Señor, que por años, Señor, no han hecho ningún beneficio en mi vida y a la gente que me rodea, Señor. Y quiero, Señor, que tú desarraigues, como dice tu palabra, que tú desarraigues estructuras, pensamientos, paradigmas, Señor, que tú desarraigues, Señor, maneras viejas de pensar en mi vida. Que tú cambies, Señor, mi mentalidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Y pido, Señor, por esta congregación. Estructuras viejas se caen. Pensamientos viejos, Señor, se caen en el nombre de Jesús. Actitudes viejas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Manera de pensar, de hablar, de sentir, Señor, que por años han obstaculizado, Señor, un renovar de tu espíritu, Señor, en este lugar. Hoy, Señor, declaro que cae por tierra. No se resiste más, Señor, sino que nuestras mentes se abren a los cambios. Nuestro espíritu, Señor, se abre a los cambios, Señor, que tú quieres traer para este tiempo, Señor, en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestros líderes, Señor, desde el apóstol, Señor, Dios mío, hasta el nuevo creyente. Entramos, Señor, a tiempos de cambio. Entramos a una generación de vino nuevo, Señor, a innovar, a ser transformados, a sufrir un sacudimiento espiritual, un estremecimiento espiritual, Señor. Todo lo que ha hecho resistencia se cae por tierra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Todas estructuras mentales, Señor, caen por tierra, se sacuden, se pulverizan, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y comienzas a traer lo nuevo, Señor, que tú traes para nuestras vidas. Trae dirección. Gracias por seguir nuestra transmisión. Si deseas visitarnos, estamos ubicados en la calle Sucre, en Monay. También puedes seguir nuestras redes sociales en Facebook, Comunidad Cristiana Oasis de Vida.